El Parque Tayrona y una de sus joyas ocultas, Bahía Concha. Después de ver esto, vas a querer empacar tus cosas y salir corriendo hacia este paraíso. Un lugar donde las montañas se besan con el mar, formando una bahía de aguas cristalinas y arenas suaves. Avistamiento de preciosas especies en conservación y una conexión total con la naturaleza. Así es Bahía Concha, un rincón mágico que parece sacado de un sueño. Llegar allí fue toda una aventura. Empezamos nuestro día temprano, tomando un bus hacia el barrio Bastidas por solo 2.500 pesos. Después de unos 25 minutos de recorrido, llegamos a la estación Chimila. Aquí, un vehículo de la asociación nos llevó por una carretera destapada hasta la entrada del parque por 10.000 pesos por persona. Ya en la entrada del Parque Tayrona, la magia empieza a sentirse. Nos encontramos rodeados de una exuberante vegetación y un aire puro que te llena de energía. Tuvimos que pasar por un control donde revisaron nuestras pertenencias para asegurar que no llevamos plástico de un solo uso, un detalle importante para proteger este ecosistema único. Además, pagamos un seguro de 6.000 pesos colombianos. Aquí encontrarás otras opciones con diferentes presupuestos para llegar. Ten en cuenta que Bahía Concha es una de las más de 34 playas del Parque Tayrona, que abarca más de 15.000 hectáreas y cuenta con 4 entradas terrestres. Aunque no todas las playas son aptas para el turismo debido al riesgo de sus aguas. El parque está dividido en 2 zonas, la occidental y la oriental. La zona occidental tiene horarios más restringidos y no permite el hospedaje. En esta área se encuentra la entrada a la playa de Bahía Concha, la cual es la más cercana a Santa Marta. Para aquellos que deseen hospedarse, deben dirigirse a la zona oriental del parque, que ofrece una variedad de opciones y comodidades que van desde hamacas hasta hoteles boutique con servicios completos, permitiendo a los visitantes elegir según sus necesidades y preferencias de viaje. Antes de continuar, revisa los infaltables para esta ruta. Dentro del parque debes caminar por un tramo bastante tranquilo, plano de aproximadamente 20 minutos, o puedes disponer de estos motocarros por un costo de 5.000 pesos por persona. Bueno, decidimos venirnos en motocarro. La verdad que es mejor. Llegamos un poquitico más tarde, sí, pero pues consideramos que la caminada era mucho mejor hacerla esta pesadita, no es tan fácil. Así que el que diga, no, que es que yo me vengo caminando, es mejor disfrutarlo más rápido llegando a la playa y luego sí decidir, bueno, vamos a caminar un ratico, pero es que nosotros queremos caminar es allá, conocer allá. Al llegar a la playa, el paisaje que nos recibió fue simplemente espectacular. Bahía Concha es conocida por sus aguas tranquilas y cristalinas, ideales para nadar y relajarse. Lo mejor de todo es que esta playa ofrece una variedad de servicios que hacen que tu visita sea aún más cómoda. Hay restaurantes donde puedes disfrutar de platos locales desde 45.000 pesos. Nosotros probamos un ceviche y una limonada de coco que estaban súper deliciosos, frescos y perfectos para este calor. En la playa encontrarás opciones para alquilar carpas por 50.000 y sillas desde 4.000 pesos. Aunque si lo prefieres puedes buscar la sombra de los árboles que abundan en la playa. El mejor momento para visitar Bahía Concha es durante la temporada baja, para evitar las multitudes y disfrutar de la tranquilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Parque Tayrona está cerrado 3 veces por año en estas fechas. Esto debido al compromiso de conservación de las tradiciones indígenas, que usarán el tiempo para hacer rituales espirituales en agradecimiento a la Madre Tierra.
y así garantizar el descanso de las especies y la preservación del lugar. En este punto, puedes alquilar un kayak y explorar el manglar cercano. Antes de lanzarte a esta increíble experiencia, asegúrate de que tus pertenencias estén seguras. No dejes que la preocupación de mojarlas o perderlas en la laguna arruine tu aventura. Por esto te recomendamos usar los casilleros que por un costo mínimo pueden guardar tus objetos de valor y disfrutar del paseo sin preocupaciones. Es fundamental llevar repelente ya que la zona es húmeda y llena de vegetación. Tiene bastantes mosquitos. La experiencia de remar por el manglar fue increíble. Pudimos ver cangrejos, iguanas, entre otras especies propias del lugar y sentir una profunda conexión con la naturaleza. Te aseguro que esa sensación de estar en medio de este paraíso natural es incomparable. Las mejores aventuras que hemos vivido nosotros en todos los paseos ha sido esta. De verdad, disfrutar de la naturaleza y tener el placer de verla así es lo mejor. Definitivamente es un lugar cargado de energía espiritual, donde cada rincón cuenta una historia de armonía. Les aconsejamos llegar muy temprano y encontrarán la playa de esta manera, bastante sola, agradable para disfrutar y ver el equilibrio hermoso de la naturaleza. Bahía Concha es mucho más que una playa hermosa, es un lugar cargado de historia, tradiciones y una conexión profunda con la naturaleza y culturas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que desde tiempos ancestrales han habitado estas tierras respetando y viviendo en armonía con el entorno. Por haber llegado temprano, tuvimos la oportunidad de ver a los pescadores en Bahía Concha. Ellos tuvieron la fortuna de haber sacado muchos peces. Algo curioso pasó en este encuentro. Nunca había visto que unos pescadores soltaran peces otra vez al agua. Estaba la malla tan llena que tuvieron que devolver peces al agua. Aquí me dieron la oportunidad de coger uno en mis manos y yo lo que hice fue devolverlo al agua, dándole la oportunidad de crecer y tal vez ser un gran pez más adelante. Como visitantes debemos tener un profundo respeto por la naturaleza. Es importante recordar que los pueblos indígenas ven la tierra como un ser vivo. Cualquier daño a ella es un daño a ellos mismos y al universo. Este ecosistema es frágil y contemplemos el hermoso equilibrio sin afectarlo, para que durante mucho más tiempo podamos seguirlo disfrutando. ¿Sabías que hay una playa aún más cerca a Santa Marta en la cual no necesitas careta para ver los peces? Aquí te la dejamos.